Bueno, llega una persona que tiene como condiciones un bagaje de conocimientos, de experiencia en la función pública y que también tiene esta mirada federal de entender los problemas de las provincias, de las economías regionales, y uno apuesta a eso porque me da la sensación que si uno recorre hoy la provincia donde vengo, la provincia de Santa Fe, hoy la producción sin dudas que está en alza, que hay un gran cuello de botella que es el ingreso de dólares para los insumos y también otro cuello de botella que es el personal capacitado que necesitan las distintas empresas. Claro. Esos son dos cuellos de botella que son reales, pero en líneas generales se bajó. Rosario tiene la desocupación más baja después de mucho tiempo. Mirá. La zona de Rosario y el Gran Rosario. Entonces, cuando uno dice vamos a generar empleo, el empleo está. El gran problema es que el empleo registrado hoy en muchos casos está mano a mano con la línea de la pobreza. Entonces ese es los salarios son un problema. Los salarios. Claro. Entonces, bueno, esos son algunos de los inconvenientes, pero a mí me parece que hay que ordenar algunas cuestiones. Esta mañana hablaba con un especialista que viene de estar en la zona del conflicto bélico y le preguntaba cómo viene la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia. No viene. No viene, exactamente. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de poder empezar a tejer las estrategias necesarias para darle una posibilidad de seguir creciendo con lo que tenemos para producir y creo que es mucho lo que tenemos para aportar. Entonces, yo creo que hay que ordenar un poco las cuestiones. Digamos, si uno ve el escenario de la inflación y de la falta de dólares, se agarra la cabeza. Cuando uno ve cómo está produciendo Argentina y las posibilidades que tenemos de seguir creciendo en esa producción, dice, bueno, che, y un dato más, que Pese lo explicó cuando vino con Guzmán al Senado, a la Comisión de Presupuesto, para explicar la situación en la que estaba el acuerdo con el fondo. Sí. En Argentina, dijo Pese, hay 45.000 millones de dólares en los colchones. Entre los colchones, obvio, fuera del sistema. Fuera del sistema. Digo, por allí lo que hay que lograr es la confianza necesaria para ver cómo esos recursos se ponen a producir. Pero antes que pedirle la confianza a la ciudadanía, ¿la política no tendría que dar actos que generen confianza? Es básico. Por eso cuando ustedes me preguntaban, Batakis, si no se construye política, hay un ejemplo en Argentina que me parece que lo explica todo. Cavallo fue la estrella, o era la estrella, en épocas del menemismo, cuando fue la época del 1 a 1. Con De la Rúa chocó la calecita. Esto es, poder político fuerte, un ministro de Economía tiene poder. Con un poder político débil, el ministro de Economía, por más que sea un fenómeno, termina fracasando. Claro. Y hay alguna situación que veo cuando hablábamos de esto de faltan los dólares para los insumos, de sintonía fina. ¿Qué sector hago crecer que necesita insumos? ¿Qué sector potencio para que me incorpore dólares? Realmente, porque si uno ve la cantidad de exportaciones que ha habido y la de importaciones, dice, bueno, en algún lugar tengo que bajar y tengo que regular. Pero lo que pregunta recién Andrés, ¿cómo, digamos, en el tema de exportaciones, importación puede ser, pero en el tema de los salarios, que es lo que afecta directamente a la gente, digo, venimos de una vicepresidenta que celebró un aumento de los bancarios 60 puntos. En el porcentaje más alto que se había conseguido hasta ese momento. Venimos de decir que se necesita trabajo. No la veo a ella bajándose del reclamo salarial. No, hay una cuestión social que no puede esperar. No puede esperar. Entonces, cuando hablamos del salario básico universal, no puede esperar. Yo no puedo esperar que la macroeconomía se acomode para que la gente pueda ir a un supermercado. Entonces, habrá que ver de dónde está poniendo los subsidios, porque hay muchos subsidios que van a la clase media, que puede, o algún sector, como el sector de la energía, que se puede acomodar como para posibilitar que con ese mismo dinero se traspase el Estado alguna otra alternativa. Y habrá que ahorrar en otros sectores, pero no en lo que tiene que ver con una urgente medida de
incorporar a un sector importante de la sociedad que no está pasando, que no puede comprar, no puede llegar a fin de mes. ¿Y generar más impuestos? Yo no sé si pasa por generar más impuestos, me parece que no sé si están dadas las cuestiones para generar más impuestos. Digo sí para tener también esto que nosotros decíamos, esa masa de dinero que está en Argentina. Bueno, también tener la creatividad necesaria para ver cómo puedo poner a ese dinero en circulación y sea un incentivo para ponerlo a funcionar, porque uno piensa en líneas de créditos internacionales y de pronto el dinero está acá adentro. Entonces, ¿qué creatividad tenemos también? Porque si en esto es una cuestión de contadores, esto es lo que entra y dentro lo que sale, la hacía mi tía, no pondría, esto es como que viene las cosas están todas mal y viene un técnico y quieren que de un día al otro ponen todas las expectativas para que Bataki sea ahora el súper o la mujer que arregle todas las cosas y todas las distorsiones que tiene la economía. Veamos dónde nos encontramos nosotros. Venimos de un país fuertemente endeudado, venimos de un país en donde nos tocó la pandemia, en donde nos tocó la guerra, en donde todos los problemas energéticos que tuvimos a lo largo de nuestro tiempo se concentraron en este momento, donde la falta de dólares se concentraron en este momento. Entonces, a ver, veo puntos, escuchaba a Valenzuela, él dice también lo mismo que vemos en la provincia de Santa Fe, las pymes están trabajando, hay una fuerte inversión, el Banco Nación dio 1,5 billones de pesos en créditos. ¿Por qué la oposición dice que el ministro se va en el medio de una crisis económica? Pero digo, yo entiendo el juego de la oposición. Hasta hace una semana escuchaba a la oposición diciendo que Guzmán era poco menos que un muchacho que no había hecho ni la escuela primaria. Hoy parece que es el que cómo tocaron a Guzmán, digamos. Esto es un juego claro de la política y uno lo entiende y hasta ahí, digo. Ni Guzmán era un 4 de copas, ni tampoco Guzmán era el que estaba haciendo las cosas brillantes, digamos, ni una cosa ni la otra. Simplemente acá hay una mirada en donde yo creo que la cuestión productiva se tiene que seguir haciendo ese equilibrio, tiene que seguir en ese equilibrio de los dólares, como decía el amigo, que sin dudas hoy hay una cuestión en donde es la manta corta. Te descubrís los pies para taparte la cabeza. Entonces, en ese equilibrio de un producto que nosotros no hacemos, como es el dólar, bueno, Argentina está complicada en ese aspecto, pero quizás sea un buen motivo para empezar a trabajar y tener previsibilidades con todos los sectores. Yo vengo de una zona que tiene muchísima industria, muchísimas universidades, pero también tiene un sector productivo que es el del campo. Y nosotros creo que tenemos que aprovechar una mirada distinta. Creo que Bataki no solamente la de Santa Fe, sino todas las economías regionales, toda la potencialidad que puede dar, dejarnos de discutir si es solamente retenciones sí, retenciones no y qué nivel, y ver cómo potenciamos. Nosotros, a ver, con algunas de las cosas que uno va aprendiendo, nos faltan cabezas de ganado, nos faltan 4 millones de cabezas de ganado. Bueno, hoy hay una política que si uno tuviese un crédito necesario para aquellos que en lugar de matar ganado de 320 kilos, lo llevan a 100 kilos más, nosotros tendríamos un volumen distinto y a lo mejor abaratar el costo. Nosotros tenemos... por ejemplo, en la Unión Europea le exportamos solamente el 20% de la cuota de ganado ovino que tenemos. Bueno, digo, estos son algunos de los ejemplos de las cuestiones que alguna vez nos tenemos que poner a encarar. Y hoy, si vamos a tener un conflicto bélico internacional que se va a prolongar en el tiempo, veamos cómo podemos sentarnos a la mesa a resolver el tema, ver cuál es la sociología de lo que está ocurriendo en esas zonas rurales, en donde de pronto está el que la trabaja, el que heredó 100 hectáreas de campo pero quiere vivir como un rey tomando café, y está el que tiene 100 hectáreas de campo y las labura, y está aquel que... La Federación Agraria, el otro día estuve en el aniversario de Grito de Alcorta, y la Federación Agraria nació por oponerse a la sociedad rural. Sí. Y resulta que hoy se sienta a la misma mesa. Están parecidos. Claro, entonces se sienta a la misma mesa. Entonces algo estamos haciendo mal para encontrar a sectores opuestos, todos sentados defendiendo supuestamente un mismo interés, que no es el mismo interés.
hay una cantidad de opciones que hoy tenemos que sentarnos y ver cuáles son las posibilidades que tiene Argentina para potenciar esas exportaciones. Un acuerdo político. Quien crea que lo del FMI es una cuestión meramente económica, me parece que, bueno, hay que mirar cómo fue la conformación del FMI, cómo llegó y cuál es la participación de Estados Unidos. Entonces, creo que dependerá mucho de eso también, de esa mirada política que se tenga y de si es más laxo o más firme la mirada del FMI ante metas que son muy difíciles de cumplir, que bueno, a la hora de votar fue prácticamente el único camino. Uno cuando sabía de las miradas internas que ponían alguna duda en torno a cómo había sido la negociación, uno no tenía los elementos y son muy pocas las personas que fueron a negociar con el FMI para saber si era la máxima posibilidad de arreglo en cuanto a beneficio para Argentina o si realmente había otras expectativas para poder seguir bajando. Pero indudablemente que aquí va a haber una mirada, así como hay una mirada política de unidad para poder construir y darle certezas al mercado, esté Batakis o esté quien sea en el Ministerio de Economía, también creo que una mirada política, cómo se va a encarar la relación con Estados Unidos, es cuánto nos va a soltar la cuerda o no el Fondo Monetario. Bueno, pero además hay cada vez menos trabajadores sindicalizados. Bueno, esto es cierto. Hay mucha mayor informalidad, entonces ahí hay uno cree, uno cree que la foto es la de hace 10 años y ha cambiado notablemente. Entonces hay muchos sectores informales, hay mucho monotributista, hay mucho emprendedor, hay muchas economías sociales. Entonces ese es un panorama variopinto de la economía. Pero me quedo con un detalle que quizás hay un nombre que hemos nombrado muy poco en esta mesa, que es el de Daniel Scioli, vinculado a Batakis. Y yo creo que hoy Argentina tiene en el contexto internacional, en el contexto del Mercosur, algo que ha tejido muy bien Scioli como embajador en Brasil, que es ese mercado internacional fundamental, y lo que tenemos que tejer con lo que toda la economía del noroeste, del oeste argentino, es el corredor bioceánico y la salida a Chile también como una alternativa. Hoy han aumentado muchísimo los fletes a nivel internacional y cada peso que se ahorre en flete también es posibilidad de competir con el exterior, digamos. Habiendo trabajado juntos Scioli y Batakis, nos asegura una coordinación espléndida, uno ¿no? imagina entre esos que sí, dos ministerios críticos. Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Batakis el Banco Central, ni te digo. Esa más todavía. Se va bien con peces. Sí. Y además, respecto a esto de qué exportamos, qué podemos hacer acá, qué podemos, en esto de qué divisas, por dónde vamos a ahorrar divisas. Recuerdo a alguien que vino una vez a dar una charla y decía, bueno, y hablaba del fenómeno Portugal. Portugal decía, bueno, Portugal exportaba 30 productos. Sí. Entonces se sentaron contra la mesa y che, los 30 productos no lo hacemos bien. Claro. ¿Qué tenemos para hacer bien y para generar muchas divisas y qué tenemos que necesariamente importar? Digamos, esto es por supuesto que estamos en un momento de crisis en donde si uno dice, bueno, nos ponemos a hacer un modelo, lo vamos a ver dentro de, si hay políticas de Estado que se continúen dentro de varios años. Pero tal vez en este juego chiquito dice, bueno, hoy necesitamos exportar esto que me va a otorgar más divisas y esto que viene por acá esperemos un poquito para optimizar y que la balanza comercial nos asegure esos dólares que nos hacen falta para poder salir. Yo creo que es una alternativa que se puede dar. Habrá que ver los números y la cuestión fiscal, pero indudablemente, como decía antes, hay determinadas cuestiones que no pueden esperar de la macroeconomía. Sí apuesto, y en esto también reafirmando algunos conceptos, a la ayuda directa del Estado al beneficiario. Como fue la tarjeta alimentar. ¿A quién le corresponde? ANSES, Banco Nación, beneficiario. Creo que esa es la mejor posibilidad o la mejor propuesta para controlar y poder tener una radiografía bien determinada de lo que está ocurriendo. A mí me parece que esa es la mejor opción, lo hizo Daniel Arroyo y creo que intentar esa no intermediación le fue costando el puesto y le fue recortando un ministerio o el ministerio del que tuvo que irse.
esa es una de las opciones. A mí me parece que tiene que ir por ahí y en estas discusiones que hubo también en torno a... Valoro mucho el trabajo social, valoro mucho de las organizaciones, pero creo que el Estado es el que tiene que tomar el comando y el control de esas asignaciones. Es clave lo que está pasando esta noche y es clave que haya un acuerdo político. Con acuerdo político, con una mirada en conjunto y con un alineamiento de esa forma del frente, creo que se pueden dar certezas y ayudar a una economía incipiente no incipiente, de un crecimiento que se viene dando, aunque hay que corregir variables.